Cuba en caída libre, ni cash ni libertad, la ruta de la bancarización. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. La bancarización o el dinero en depósitos en los bancos para hacer su uso mediante medios electrónicos del mismo modo que en antaño fue mediante cheques, trae a los cubanos de hoy alertas. Como ojos avisores tuvieron sus compatriotas de otras generaciones cuando, temprano en el mismo año 1959, el régimen promulgó leyes, decretos, resoluciones para limitar el poder financiero de los cubanos, como mismo lo hace por estos días, aunque ahora, valiéndose de nueva tecnología y de las nuevas formas de dinero o de administrar el dinero, que permite un control absoluto de los capitales y de todos los movimientos de dinero. Las suspicacias tienen lugar porque sí, al comercio que consiste en el giro, cambio, descuento de valores, así como también la compra y venta de efectos públicos, lo llamamos banca. Y de antiguo se dice que el influjo abusivo de banca constituye bancocracia, en un país donde los bancos son propiedad estatal y en lugar de una aristocracia tradicional tenemos una partidocracia. Entonces cabe decir que la influencia abusiva de la banca, entiéndase de la bancocracia, que ha hecho una sociedad sin efecto del pueblo cubano, es una maniobra de la partidocracia del PCC por razones políticas más que económicas. Como sabemos, una sociedad sin efectivo es en la que se ha abolido, prohibido o restringido el uso del papel moneda en todos los pagos, ya sean personales, comerciales o financieros, sustituyéndolos exclusivamente por medio de pago, transacciones electrónicas u otras. El término sociedad sin efectivo es relativamente reciente en cuanto a los conceptos de los medios de pagos virtuales, pero el concepto se pierde en el tiempo, cuando de lo que se trata es de hacer inoperante una persona, una empresa o un gremio o una sociedad toda, y este es el caso de los dineros de los bancos comunistas. Los comunistas castristas, aunque con diferentes nombres, primero se hicieron llamar Movimiento 26 de Julio, luego ORI, Organizaciones Revolucionarias Integradas, y más tarde Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, hasta llegar al actual PCC, a las órdenes de los hermanos Fidel y Raúl Castro. Siempre aparecieron lo que para sus fines fue un poder vitalicio enmascarado como una dictadura del proletariado. Era y es hoy una situación operativa adversa. El dinero significa poder económico y el poder económico puede transformarse en poder político. Así, en la fecha tan anticipada como el 7 de abril de 1959, fue promulgada la ley número 210, que dispuso la caducidad de los billetes de 1000 y de 500 pesos para su canje, y el 19 de junio del propio año, la ley número 412 dispuso el traspaso del Banco Nacional de Cuba el importe de los billetes de 1000 y de 500 pesos no canjeados. Ustedes supondrán, mis amigos, cuántos billetes de esas denominaciones se mantenían ocultos dentro de Cuba por personas que ya habían salido del país o se encontraban en la clandestinidad luchando contra el castrismo. Pero el colofón de esas maniobras bancarias de la partidocracia castrocomunista ocurrió la mañana del 4 de agosto de 1961, cuando los cubanos se enteraron que, mediante la ley 963, se producía el canje de la moneda con todas las consecuencias que trajo para no pocos cubanos. Todavía hoy aparecen paquetes de viejos inútiles billetes en sitios insospechados. Si la bancarización, entiéndase, los depósitos y los medios de pagos mediante las nuevas tecnologías en el mundo democrático es sinónimo de modernidad, confort, seguridad para las personas y para su dinero, en Cuba los bancos y el Estado son símiles de acechanzas. Dejar sin finanzas a sus adversarios, declarados o potenciales, no es una acción nueva del castrocomunismo. Ocurrió de forma masiva entre 1959 y 1961, en los inicios de una guerra civil que se prolongaría hasta 1965, y ha venido ocurriendo sistemáticamente desde entonces hasta hoy, no con personas en confrontación política abierta, sino porque sus negocios, sus modos de vida, de obrar,
socavan el cimiento de la dictadura sólidamente asentada en la pobreza del pueblo cubano. Siguiendo con las noticias, los comunistas de ayer son los oportunistas de hoy. El pasado 16 de agosto, al cumplirse 98 años de la creación en 1925 del primer partido comunista cubano, los mandamases del neocastrismo no desperdiciaron la ocasión para volver a proclamarse como los herederos delegados de sus fundadores, Julio Antonio Mella, Carlos Baliño y José María Pérez. Esa es una de las manipulaciones castristas de una historia comprimida, hecha a empujones y mal contada a su conveniencia. Fidel Castro, mentor y guía espiritual de los actuales mandamases del Partido Comunista, solo tomó el nombre en octubre de 1965, en aquel acto donde hizo un parapié para preguntar cómo debería llamarse el partido. Anteriormente, el Partido Socialista Popular, que era el nombre que había adoptado el Partido Comunista desde 1943, había sido diluido por el máximo líder de las organizaciones revolucionarias integradas. Castro unció su carro, principalmente por congraciarse con los soviéticos, a los comunistas que le pregaron sus designios y conveniencias, de los que estorbaban, como Aníbal Escalante y Joaquín Ordoqui, se iría deshaciendo en sucesivas purgas. La primera ya había ocurrido en abril de 1962. Muchos de los miembros del movimiento 26 de julio y el director estudiantil integrados por la ORI se mostraban recelosos y hostiles de los comunistas del PSP, pero Fidel Castro fue indulgente con ellos, decidió utilizarlos y sacarles provecho para consolidar su poder absoluto, y los viejos comunistas como Blas Roca, Carlos Rafael Rodríguez y Lázaro Peña, abochornados por sus fallos venidos a menos, se sometieron y se dejaron utilizar. Sobre el Partido Socialista Popular, comentó el polaco-francés K.S. Carroll en su libro Los guerrilleros en el poder, no habiendo sacado ventaja de la politiquería, era un partido de militantes pobres, íntegros, devotos y a menudo perseguidos, pero otro había hecho la revolución en su lugar. Eso puso inesperadamente en entredicho todas las teorías, sus opiniones, sus tácticas e incluso su razón de ser. ¿Hay algo más dramático para un partido surgido para la revolución y convencido para que nadie pueda hacerla sin él, que asistir como testigo casi inactivo al triunfo del socialismo en su país? En la vieja guardia comunista, donde había tanto socialdemócratas como estalinistas, siempre hubo espacio para el debate y respeto para las disidencias. Pese a sus pifias y patinazos, fueron mucho más decentes que los castristas del PCC, que los seducieron y que siguen tercamente con sus políticas fracasadas en el lado opuesto al de la mayoría de los cubanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.